Bien, hermanos, abran las Biblias en Hechos 9, por favor. Hechos 9, capítulo 9, versículo 1 al 6. Versículos del 1 al 6, vamos a hacer una lectura y después una oración. No vayan a faltarlos si quieren involucrarse en la música. Estoy seguro que les va a ser de bendición también para que sirvan en la iglesia, todos los que estén interesados. Hechos 9, del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Si lo encuentra, síganme con su vista. Si no lo encuentra, puede cerrar su Biblia y leer aquí arriba. De preferencia, encuéntrelo y lea con su Biblia. Hechos 9, del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pido que estos momentos sean especiales y de edificación y de ánimo y de reto para todos nosotros, sobre todo para aquellos que muchas veces nos resistimos a tu voluntad, que podamos ceder ante ti, Señor, y dejar de luchar en tu contra y poder humillarnos como lo hizo Saulo. Bendice la enseñanza, te pido que me purifiques, que me limpies. Reconozco que yo soy incapaz, pero yo sé que con tu poder y con tu ayuda podemos ser de bendición a tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Aquí vemos la conversión de Saulo, que luego vendría a ser el apóstol Pablo. Pero antes de llegar a la conversión de Saulo, quisiera darles la referencia histórica al contexto del pasaje. Jesús había predicado en aquellos tiempos en todas partes. Jesús había compartido el Evangelio. Jesús andaba por todas partes sanando enfermedades, ayudando a los necesitados, dándole vista a los ciegos, aún resucitando a algunos que habían muerto. El Señor Jesucristo tenía discípulos, tenía 12 discípulos, y Él les enseñaba, Él los instruía. Él fue una persona que impactó a todo el mundo en aquel tiempo. Todo el mundo sabía de Jesús. Solamente escuchaban de Él y querían buscarlo. Cuando escuchaban: Jesús anda por aquí, por nuestro pueblo, toda la gente se agolpaba para escucharlo, para buscar ayuda de parte de Jesús. Y mucha gente obtuvo ayuda de parte de Él. Jesús rápidamente se hizo famoso por su testimonio y por su ministerio. También fue muy famoso en aquellos tiempos la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo. Todo el mundo hablaba de eso en aquellos tiempos, y el Señor Jesús había muerto en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, los discípulos se desaniman, caen en un desánimo, pues su maestro, su mentor había fallecido y no había podido salir de este problema, sino que muere crucificado. O sea, si recuerdan ustedes, todos los discípulos de Él huyen. Por ahí Juan y Pedro a escondidas buscaban, pero andaban atrás de Jesús. Pero aún Pedro, en andar atrás de Él, es sorprendido. Tú eres de los discípulos, y le da miedo y niega a Cristo. ¿Sí recuerdan? Entonces vemos que el Señor Jesús muere, sus discípulos se desaniman, y sucede que pasan 3 días y Jesús resucita de los muertos. Amén. Jesús resucitó. Jesús no se quedó muerto, Jesús resucitó. Y se le aparece primero a María Magdalena, como dice la Escritura, y va y les dice a los demás: el Señor resucitó. Y algunos no le creen.
Y sale corriendo Pedro y sale corriendo Juan a buscar, y sí encuentran la tumba vacía. Y resulta que después también se les aparece a los apóstoles y ellos quedan sorprendidos. Dicen, wow, estás vivo. Y yo no sé qué pláticas tuvieron. En la Biblia no nos registra todo lo que platicaron después de verlo resucitado, pero sí que se apareció por muchos días. Y se le apareció resucitado a muchas personas, no solamente a los discípulos. Entre ellos uno que siempre me ha llamado la atención es Tomás. Si usted recuerda a Tomás, cuando los discípulos vinieron y le dijeron, hey Tomás, Jesús resucitó, y todos contentos, que Tomás dijo, no, yo no creo. Si yo lo miro con mis ojos, si yo lo toco, entonces yo voy a creer. Y pasan unos días y Tomás, aún a pesar de su escepticismo e incredulidad, se le aparece el Señor. Tomás, ¿no crees? Ven, toca aquí. Mira mis manos, toca mi costado, Tomás, soy yo. Y Tomás, yo me imagino que aparte se cae al suelo y dice, Señor mío y Dios mío, arrepentido por haber dudado. Y así mucha gente, yo creo también, cuando venga el Señor en las nubes, cuando venga por nosotros, por haber dudado, algunos vamos a estar, ¿cómo es que no creía, verdad? Así Tomás también. Yo me imagino a Tomás junto con los discípulos, pero me resalta mucho la escena de él, porque él quería tocarlo y Jesús le permite. Yo me imagino que de ahí en adelante todos los discípulos iban predicando, iban hablando y diciendo, Jesús resucitó, nosotros lo vimos con nuestros ojos, nosotros lo palpamos. Y Tomás, yo mismo dudaba de él, le decía a la gente, yo dudaba de Jesús, pero Jesús se me apareció y me dijo, hey, incrédulo, tócale aquí. Y Jesús predicaba con una convicción tremenda, yo me imagino. No se quedó igual después de esa experiencia personal con Jesús, Tomás. Así muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos una experiencia con Jesús y queremos decirle a todos que Jesús está vivo, que Jesús nos transformó. Y así los discípulos comenzaron a predicar en aquel entonces. Viene el Espíritu Santo el día en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Vaya por favor, Hechos 2:41. Se levanta Pedro después de haber negado a Jesús. Se vuelve a levantar, se vuelve a animar Pedro. Y viene y les predica. Y Pedro da un sermón tremendo. ¿Sí? Da una predicación que hace que, fíjate, en el capítulo 2, en el versículo 37, cuando Pedro les predica y les dice, Jesús es el Mesías, Jesús resucitó, aquel que ustedes crucificaron, les dice Pedro. Cuando ellos escuchan la predicación de Pedro, en el capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra ¿fueron qué? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, creyeron en Jesús, creyeron el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón por ese mensaje y en el momento que creen en Jesús se bautizan. ¿Sí? ¿Cuántas personas se bautizaron? 3,000. Todo aquel que cree en Jesús se quiere bautizar. Cuando Jesús manda a que se bauticen a todos los que sean discípulos, aquel que se le dice, hey, tú ya recibiste a Cristo, el siguiente paso es bautizarte para identificarte como cristiano. Aquel que se acaba de convertir dice, está bien, yo me bautizo, yo me quiero identificar con Jesús. ¿Sí? Aquel que dice, yo acabo de recibir a Cristo, sigue a bautizarse, adelante, yo me bautizo, como la Biblia lo dice. Lamentablemente hay muchas religiones hoy en día que enseñan que para bautizarte necesitas muchos días de estudio de la Biblia. No, pues ya que lleves 3 meses o 6 meses en una iglesia, entonces ya te puedes bautizar, si es que te mantienes fiel. Aquí, ¿cuántos eran? 3,000. Acababan de escuchar, se acababan de arrepentir y al agua, vámonos, todos los 3,000 los bautizaron.
Si hay alguien aquí que no se ha bautizado y dice que cree en Jesús, hoy es el día para que te bautices. Amén. Hoy te puedes bautizar. No te resistas. Obedece a Dios y bautízate hoy. No esperes otro día. ¿Qué esperas? Pero ese es un paréntesis. Vemos que cuando predicaron, predicó Pedro, ¿cuántos fueron salvos, hermanos? 3,000. Fíjate en Hechos 4:4. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Algunos estudiosos dicen que la iglesia en aquellos tiempos creció de cientos a millones. Nada más nos está dando aquí en 2 versículos un registro de 3,000 en una predicación, otro registro de 5,000. Más, eso es de Pedro, y ese es de predicando Pedro, este es de el testimonio de Números. Pero aparte agrega toda la gente que andaba diciendo: yo vi a Cristo resucitado, porque no solo los discípulos lo vieron, y aparte que todos los discípulos se estaban convirtiendo, mucha gente, y el evangelio se iba creciendo, todo el mundo se estaba convirtiendo a cristiano. En el capítulo 7, uno de los diáconos se pone a predicar. Uno de los diáconos aquí predican en la Biblia, ¿sí? Este diácono se llamaba Esteban. Se pone a predicar y Esteban da una palabra directa. Esteban directo acusa a los fariseos y bueno, da una palabra directa de la nueva religión en esos tiempos. ¿Cuál era el cristianismo? Y los de la religión tradicional están escuchando a Esteban, y fíjese por favor en el 7:54. Con Pedro se convierte en 3,000, después se convierte en 5,000, pero con Esteban no, con Esteban se enojan. En 7:54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es aquel del cual comenzamos leyendo. Esteban está predicando, y cuando está predicando Esteban, los que lo están escuchando se enojan, porque Esteban habla en contra de la religión tradicional, ¿verdad? Esteban habla en contra de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y oír, y Esteban les dice directo lo que necesitan, y en vez de arrepentirse, dice, crujían sus dientes porque odiaban a Esteban y su mensaje, y agarran piedras y lo matan a pedradas. No se convierten aquí, se enojan. Cuando lo agarran a pedradas, echan la ropa sobre los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a repasarlo un poco. Dice que están las personas, está Esteban predicándole a toda la gente, toda la multitud. Esta vez la multitud, en vez de escuchar atentamente, lo que la multitud hace es que se enoja. Es como si aquí este muchacho es drogadicto, alcohólico, yo le digo: ¡hey, drogadicto y alcohólico! Y él, en vez de aceptar y reconocer y arrepentirse, ¿qué? Se enoja. Pues se enojaron toda la gente a tal grado que agarraron piedras y mataron a Esteban. Aquí está Esteban predicando. De este lado está un joven que se llamaba Saulo. Y la gente, cuando Saulo era conocido en aquellos tiempos, Saulo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy venerado en aquellos tiempos. Todo el mundo conocía el nombre Gamaliel. Aún
hay registros de historiadores, registros no bíblicos que mencionan a Gamaliel. Entonces, Saulo era conocido. Entonces vienen y la gente que va a agarrar las piedras, antes de agarrar las piedras, pone su ropa, se llevaban capas y eso, y ponen sus ropas y agarran las piedras y le tiran ¿a quién? A Esteban, y lo matan. Y Saulo, como era un hombre de la religión tradicional, como era un hombre que odiaba a los cristianos y los perseguía, qué bueno que lo mataron. Eso es lo que merecía ese cristianito, porque odiaba a los cristianos, ¿verdad? Saulo consentía. Saulo no solo consentía, sino que la gente buscaba aprobación de él para que a los cristianos les fuera mal. En el versículo 1 del capítulo 8, el 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Acuérdense, habían sido salvos 5,000, habían sido salvos 3,000, habían sido salvos miles. Entonces comienza la persecución contra los cristianos, y uno de los principales que perseguía a cristianos era Saulo. ¿Por qué? Los cristianos era la nueva religión y todos estaban haciendo cristianos. Y la religión tradicional se estaba haciendo menos porque se estaban convirtiendo. Y Saulo miraba, ¿no? ¿Qué parece que aquel hombre ya se convirtió a cristiano? Y aquel también ya se convirtió. Estos no tienen nada de convicción por su religión. Saulo de la religión tradicional, ¿verdad? En el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba. Entonces Saulo lo que hacía era que pedía permiso y agarraba, y a los cristianos, oiga, tocaba la puerta ahí de Lisias, no sé qué era, de allá de Jerusalén, y decía: hey, ¿se encuentra alguien en esta casa? Sí, ¿cómo se llama? ¿Usted es cristiano? Sí. Vámonos a la cárcel. Lo arrastraba: no me lleve a la cárcel. ¿Cómo no? A la cárcel. Te odio por ser cristiano. A la cárcel. ¿Y usted también es cristiano? A la cárcel. Vámonos a la cárcel por ser cristiano. Vámonos, los odio a los cristianos. Saulo odiaba a los cristianos. A la cárcel. Y en las cárceles de aquellos tiempos no había tele. En las cárceles de aquellos tiempos no había aparatos para hacer ejercicio, no había ahí que les van y se les sirven su comida. No, ¿cuál? No había nada de eso. Yo entraba a la cárcel hace unos años, tienen computadoras, tienen iglesia, No, estas cárceles, algunas eran pozos. Ahí no hay luz, eran cárceles donde había ratas, y ahí es donde se llevaban a los cristianos. ¿Sí? Y los cristianos, aparte de llevarlos a la cárcel, los latigaban, los torturaban, los hacían sufrir. Y Pablo disfrutaba. ¿Quién sigue? Y dice: hombres, y no tenía nada de misericordia, y también a las mujeres. A todos por igual, pues. Entonces Saulo, él lo que hacía andaba casa por casa. Fíjese tanto el odio que le tenían los cristianos, casa por casa. Él decía: no, esta gente traicionera nuestra religión, nos están traicionando estos cristianos, está haciendo una plaga, todos se están convirtiendo. Hasta ya escuché que el tío de aquel, y el primo de aquel, y el papá y todos se están convirtiendo. Y así hay muchos que están convirtiendo a cristianos también hoy en día. Tal vez aquí hay algunos que dicen: no, mi mamá es cristiana, mi tía también es cristiana, y me han dicho, pero yo no me hago cristiano. Pues así en estos tiempos Pablo estaba mirando mucha gente convertirse a cristianismo. Pablo se dedicaba, y ya es donde comenzamos en el capítulo 9. 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos aquí que él va y pide cartas, permisos para ir a meter más cristianos a la cárcel.
Entonces Saulo agarra el camino, yendo por el camino, dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, en el camino hacia meter a más cristianos a la cárcel, que él odiaba. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremendo este pasaje. Usted tiene que imaginarse la escena para entenderlo un poco más, entender el contexto. Este hombre odiaba, este hombre no estaba de acuerdo en que la gente se hiciera cristiana porque era la religión contraria a la religión tradicional. Como Jesús vino a hablar en contra hasta de los fariseos, que son los líderes religiosos de nuestra sociedad, de nuestros tiempos, y viene y ya muchos son cristianos y yo los odio y voy a ir en contra de ellos, y yendo en contra de los cristianos se le aparece una luz del cielo, del mismo cielo, lo tumba esa luz, y cuando lo tumba oye una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¡Qué tremendo! Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase es la que hace que Pablo, no solamente las palabras yo soy Jesús a quien tú persigues, ahora él está oyendo una voz del cielo que le dice: yo soy Jesús a quienes tú estás persiguiendo, del cual estás en contra. Si no, le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa frase es un proverbio que se usaba en aquellos tiempos. Es como una frase que se usaba para decir: hey, no estés en contra de la autoridad. ¿Sí? En aquellos tiempos, para llevar a los bueyes, para arrearlos, para el trabajo en el campo, utilizaban unas que se llamaban aguijadas. Y estas aguijadas tenían un pico, el aguijón, ¿verdad? Y con ese, si el animal no avanzaba, pues lo lastimaban. Y lastimando el animal, pues avanzaba, ¿sí? Entonces los bueyes a veces daban coces, patadas así para atrás. Entonces cuando daban la patada, coces, a veces si daba coces contra el aguijón, contra el pico, ¿qué le pasaba al animal? Solo se hería, solo se lastimaba, ¿verdad? Es como si tú pones un clavo aquí a la altura del tobillo y empiezo a dar al clavo patadas y descalzo. Y digo: ay, si duele, ay, qué enojado estoy, otra, porque estoy enojado, me estoy lastimando. Y es lo que Jesús le está diciendo a Saulo: Saulo, dura cosa, te duele a ti. Saulo había mirado a Esteban. Esteban, cuando lo están apedreando, dice: Señor, perdónanos. Imagínate la mente de Pablo al ver a Esteban diciendo: perdónalos. Cuando normalmente un hombre que lo están apedreando diría maldiciones. Diría: hey, ustedes, ¿por qué me están apedreando? Hijos de no sé qué y no sé qué. Regularmente no diría: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el corazón de Pablo, no solamente esta escena, yo me imagino que cada persona que él iba y decía: oiga, usted es cristiano, y decía a la gente: soy cristiano, a la cárcel, y iban a la cárcel con valor. Y Saulo miraba eso y: ¿cómo pueden tener tanto? Porque habían visto a Jesús resucitado, porque sabían que creían en Jesús, que es Dios, que es el Dios verdadero, que es el Mesías, y su fe estaba puesta en algo real. Era cristianismo de verdad, hermano. No como el cristianismo de hoy light, donde no nos gusta sufrir nada, donde no nos gusta padecer. Este era cristianismo de verdad, y Pablo lo miró, y eso en su corazón le molestaba. Dios ya le había hablado, Dios ya le estaba diciendo: tú también tienes que convertirte. Pablo sabía del Antiguo Testamento muy bien, y él sabía los testimonios que Pedro daba
los que Juan daba, de cómo Jesús es el Mesías, y todo eso en su corazón ahí se guardaba, decía, no, sí es, no, pero no es la religión correcta, esa nueva religión hay que ir en contra de, y en su corazón ahí se guardaba y se resistía, y entre más se resistía, más le dolía. ¿Sí me explico? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablo. Saulo. Cuando Saulo se convierte, se cambia el nombre a Pablo. Algunos dicen que se lo cambia, otros que Dios se lo cambió. Pablo significa pequeño, ¿sí? Dando a entender que ahora él es un siervo de Dios, ¿sí? Por los que tenían, puedo utilizar Saulo o Pablo y estoy hablando de la misma persona. Saulo aquí en el versículo 6 dice, él, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entra en él una convicción tal, entra en él una convicción que temblando, escuchando la voz de Jesús y las palabras penetrando en su corazón, en su oído, en su corazón, en su mente, llenando todo su ser, y él con dudas y él con todo lo que estaba haciendo en contra de los cristianos presente, dice la Biblia, respirando aún amenazas contra los cristianos, sentía él todo eso y Jesús lo está confrontando y él dice temblando y temeroso, Señor, me rindo, ¿qué quieres que haga? Ni siquiera cuestiona, ni siquiera dice, yo creo en ti, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente, Señor, ¿qué hago? La conversión de Saulo es una conversión al cristianismo que no solamente fue salvo ese día, sino que entregó su vida para servir de tiempo completo ese día. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que tú me digas haré. Si tú me dices voy para allá, voy para allá. Si tú me dices esto, lo hago. Lo que tú quieras, yo hago, Señor. Esa es la conversión de Saulo. Es una conversión tal que Saulo, cuando se convierte al cristianismo, se convierte en un predicador del evangelio, se convierte en un siervo de Dios, se convierte en un apóstol de Jesucristo, se convierte en alguien que ahora va a servir a Dios como ningún otro en aquellos tiempos. Pasó por muchos sufrimientos por causa de predicar a Cristo. Saulo se convirtió de verdad, pero antes de su conversión, ¿cómo se resistió? ¿Cómo se endureció? Era puro obstinado, era un hombre de determinación, era un hombre de carácter, y esa resistencia que tenía la tuvo contra Dios y se resistió, y Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra, no te resistas. Y todo aquel ser humano que se resiste contra Dios va a terminar perdiendo. Contra Dios vas a resistirte, pero vas a perder, vas a terminar cediendo. No te resistas ante Dios como Saulo. Ahora, ¿quién es Saulo? Aquel que nadie se imaginaba que se fuera a ser cristiano. Cuando él se hace cristiano y él busca a los otros cristianos, nadie quería acercarse con él porque le tenían miedo. Pues él era el que los llevaba a la cárcel. Le tenían miedo a Saulo, pero ahora él era cristiano. Aquel que le tenían miedo, aquel que odiaba a los cristianos. Ay, yo los odio a esos cristianos. Ay, puro amor, y ay, su Jesús, y ay, que Jesús resucitó. Mentirosos, los odio y voy en contra de ellos. Aquel se convirtió a cristiano y se convierte en un predicador de Cristo. Amén. Aquel que consentía la muerte de Esteban. La resistencia de Saulo, le quisiera dar 3, sí, puedo 4 breves aplicaciones. Así como Saulo, hay muchos hoy que se resisten a Dios, no quieren nada con los cristianos, hasta los atacan y los odian, solo se resisten. Quiero mencionar algunos tipos de personas, entre ellos los ateos. Los ateos se resisten a creer en Dios, se resisten a creer en Jesús.
Salmo 14:1. El ateo es aquella persona que dice que no cree en Dios, pero solamente se está resistiendo ante algo que él sabe que es real. Dios sí existe. La Biblia nunca cuestiona la existencia de Dios. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nunca va a cuestionar la existencia de Dios. El hombre no cuestiona la existencia de Dios. Dentro de su ser sabe que existe Dios. Pero solamente Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Solamente el necio lo dice. Porque cualquier persona sensata sabe que existe un Dios, porque hay un creador de todo lo que vemos. Es muy sencillo. Hay una creación, y la creación no se hizo sola, la hizo Dios. Y hasta los ateos saben que eso es cierto. Aún las personas que niegan la existencia de Dios no tienen cómo explicar la creación. Ellos no tienen argumentos. Ahorita el debate entre cristianos y ateos a nivel alto está del lado del cristianismo y se ha mantenido ahí siempre. Por un tiempo ahí como que estaba del lado de los ateos diciendo: no, pues mira, hemos encontrado algunas pruebas de que no, y que la Biblia, y que usted tiene que investigar más. Ahorita está del lado del cristianismo. Ahorita hay más pruebas de que Dios existe. Ahorita se enfrenta un cristiano con un ateo a niveles altos de conocimiento, y el cristiano, como el doctor William Craig, si tú lo buscas en internet, se ha enfrentado con los 4 ateos más famosos del mundo, y ninguno de ellos le ha tumbado ni uno de los argumentos en favor de Cristo, en favor de la existencia de Dios. Ni uno de sus 5 argumentos. Se para este hombre y dice: Jesús resucitó, las pruebas históricas de esto y aquello, pruebas históricas, arqueología, pruebas teológicas, pruebas de todo acá, y dice: a ver, ven y tumba mi argumento. Y se para el ateo y: no, pues Jesús no puede estar resucitado, y puras tonteras dice. No han podido tumbar los argumentos. Solamente el necio dice que no hay Dios. Y el argumento que ahorita están utilizando mucho, por el cual más se están resistiendo a creer en Dios, es el argumento del mal. Y el argumento del mal es aquel argumento que comprueba que existe Dios. El argumento del mal es el decir: como existe el mal, entonces Dios no existe. ¿Por qué tantos niños muriendo de hambre? A ver, ¿por qué pasó el problema en Francia? Porque si existiera Dios no hubieran muerto tantas personas en Francia. Y hasta publicando cada tontería, gente ignorante, gente que no conoce nada de Dios, gente que nunca ha leído la Biblia, o si la ha leído crítica, pero no la ha leído escudriñándola bien, nunca ha tenido una experiencia con Dios. A nivel de argumentos de la razón, no te van a exponer nada sensato, solamente tonteras, solamente enojo. Solamente expresan ira, solamente es porque no hayan cómo sacar el odio que tienen dentro. Si Dios no existe, ¿por qué lo odian entonces? ¿Cuál es el problema? Si Dios no existe, ¿por qué odias algo que no existe? Porque sabe que existe, porque sabe que hay un Dios que lo va a juzgar, porque sabe que hay un Dios que un día, cuando ese ateo muera, va a ir a la presencia del juez. Va a ir a esa presencia y le va a demandar todos sus pecados en su cara. Y todas las veces que alguien le dijo que Dios existía y que podía salvarse, y no va a tener argumentos ahí, se va a quedar como Pablo temblando y en el suelo, no va a saber qué decir. El ateo es una persona que no tiene argumentos para decir que Dios no existe. No los tiene, y los que tiene no tienen sentido, no tienen fundamento sólido, porque tienen muchos fundamentos pero no son sólidos. Job 41, por favor. Job tuvo problemas en su vida. Si alguien sabe del dolor y del mal y del sufrimiento, es Job. Job mueren sus hijos y muere su esposa, mueren sus hijos, todos
sus hijos y pierde todos los bienes materiales. Su esposa muere. Todos los bienes materiales y se queda enfermo y se queda pobre. Y Job cuestiona y dice, ¿por qué me está pasando esto si yo soy bueno? ¿Sí? Pues este problema del mal y de por qué viene el mal no es nuevo. Algunos ahí pretenden usarlo como si fuera algo nuevo. Es algo, el libro de Job es el más viejo de la Biblia. Cuando Dios le responde a Job, te voy a decir unas preguntas. Si tú me las contestas, entonces ya luego podemos platicar. Y Jehová le dice, Job, le empieza a preguntar, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio el espíritu de inteligencia? Son preguntas que no va a contestar Job ni nadie. La ciencia no te va a contestar quién dio el espíritu, quién dio el espíritu de inteligencia, quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos, quién los hace inclinar, y todas las preguntas que hace en el libro de Job. Yo te recomiendo que las leas cuando tengas tiempo. Cuando Job responde, dice en el 41, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Mejor me quedo callado. ¿Es sabiduría contender contra Dios? ¿Por qué está gente muriendo? ¿Es sabiduría contender y echar la culpa a Dios? ¿No es sabiduría eso? Y aparte eso tiene una respuesta bien sencilla. ¿Por qué existe el mal? Porque el hombre es malo. ¿Por qué unas personas se pusieron las bombas? Por perversos van y quieren matar a otros, pero es el hombre quien está matando al hombre. Es el hombre que va a hacer la bomba, que va a enviar a otra parte. Es el hombre que va a agarrar el cuchillo para matar a alguien. Es el hombre quien va a agarrar la pistola para matar a alguien. El hombre es malo. Dios no es malo, el hombre es malo. No le eche la culpa a Dios porque el hombre es malo. Dios no quiere que el hombre sea malo. Cristo nos ama, Él vino a morir por nosotros. Él nos dio vida, Él nos dio salud, Él nos da tantas cosas, nos da el cielo, nos da la naturaleza, nos da la tierra, nos da todo lo que tenemos. Él no es malo, Él es bueno, pero el hombre dice, Dios es malo. Dios es malo, Dios te dio todo lo que tienes, Dios te dio ojos, Dios te dio vida. Mira, el don de la vida te lo dio Dios. Y con ese don de la vida te la vas hablando en contra de Él. ¿Qué chiste? ¿No te hubiera dado el don de la vida? No tiene sentido. El ateo solamente se resiste a creer, se resiste a creer, se resiste a creer, pero tienes que terminar cediendo ante Dios, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entre más te pones en contra, más te va a doler. Aquel hombre, Josh McDowell, si usted ha leído de él un poco, este hombre estaba en la universidad y dijo, yo voy a demostrar que el cristianismo no tiene fundamento, yo voy a destruir el cristianismo, vas a ver, lo voy a lograr. Y fue a universidades, hizo viajes y anduvo indagando, uno de los mejores cristianos de nuestros tiempos. Después de indagar, se hizo cristiano. Aquel hombre también, estoy leyendo un libro del pastor Lee Strobel. ¿Así pronuncia, no? Lee Strobel. Bueno, estoy intentando mi inglés, ¿eh? Bueno, este hombre hizo lo mismo. Ateo, voy a descubrir a los cristianos, voy a demostrar que terminó siendo ese cristiano. Ahorita es pastor de una iglesia, es uno de los mayores defensores del cristianismo, con pruebas muy sólidas de la existencia de Dios, de Jesús, de la resurrección. No tiene fundamento el que no cree. Va a terminar creyendo porque resistirse a Dios. Romanos 1:21, por favor. Otro tipo de persona que se resiste a Dios es el que anda mal, el que anda alejado de Dios. Romanos 1:21, por favor. Aquel hombre que anda en el alcohol, en las drogas, en el homosexualismo, en el 1:24.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, quienes habiendo entendido, sí entienden que están mal, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Saben que están mal, pero ahí están hundidos en el alcoholismo, se resisten a convertirse a cristianos. Sus familiares se han hecho cristianos y ellos siguen, no, yo voy a seguir con mi cerveza, no, yo voy a seguir con mis drogas, yo voy a seguir con mis fiestas, yo voy a seguir con mi vida, porque es mi vida, porque yo hago lo que yo quiero, porque no me importa. Dios sabe que está mal, se está resistiendo y dura cosas, es dar cosas contra el aguijón. Más te duele a ti porque le intentas y te va mal. Tiras patadas y te duele. Tiras patadas y te resistes a creer en Dios y te está doliendo más a ti porque sigues hundido en tu pecado. Sigues hundido en las drogas, sigues hundido en el alcohol. Y dice la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, como a Saulo le dijo, dura cosa es dar cosas contra el alcohol. No te resistas más. Es Jesús quien te está hablando. Lo único que te queda es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Temblando. No te resistas a Dios si estás viviendo en pecado. Estás mal. ¿Para qué te resistes si estás mal? Si eres un homosexual, sabes que estás mal. Aunque muchos se levantan diciendo, estamos bien, yo voy a abogar para que me dejen casarme. Tú sabes, eres homosexual, tú sabes que estás mal delante de Dios. Tú lo sabes. Y te resistes, y lo que dice Dios, no te resistas más. Te duele más a ti. No eres feliz. El pecado no hace feliz a nadie. El homosexualismo no te hace feliz. Aunque te dejen casarte, aunque lo permita todo el mundo, no te vas a hacer feliz. El mundo se está pervirtiendo cada vez más. Antes no se admitían los homosexuales, ahora ya hasta hablar en contra de ellos. Uy, no, cuidado, qué bueno que la estás grabando. Y en internet, aquí la Biblia dice que está mal ser homosexual, es pecado delante de Dios. A Dios no le agrada. A ellos les agrada por su perversa manera de pensar. No solamente están cayendo en homosexualismo. Ya la otra vez se escuchó que ahora allá en Brasil creo, se quieren casar 3 mujeres. ¿Qué es eso? No, y fueron a pedir permiso porque ya, no sé, pero ya ahora de 3 ya se vale. De 3 mujeres quieren permiso para casarse. El mundo está loco. Al rato que los animales también. No, yo quiero casarme con mi perrita, déjeme, yo quiero un derecho para casarme con mi perrita. Y al rato todos, el mundo está de cabeza. Y ellos saben que están mal, pero se están resistiendo, y dura cosa, es dar cosas contra el aguijón. Está pervirtiendo este mundo cada vez más, pero aquel pecador sabe que se está resistiendo a Dios. Y lo que te estamos invitando en esto, no te resistas a Jesús. Si eres ateo, no te resistas. Si eres una persona que cree en Dios, pero andas mal, no te resistas. Entrégate a Dios. Si eres un
cristiano mundano, si eres un cristiano mundano que estás pensando en entregarte más a Dios, no te resistas. No te resistas. Tú eres hijo de Dios. Tú eres de la familia de Cristo. No manches el nombre de Cristo con tu testimonio. Aquí hay muchos cristianos aquí, pero se van el lunes y allá no son cristianos. ¿Por qué te sigues resistiendo así? ¿Por qué te resistes? ¿Qué eres o no eres? ¿Eres o no eres? Y si eres, pues éntrale. Porque un día van a llegar y te van a decir, oiga, ¿usted es cristiano? Sí, a la cárcel. Ay, no, mejor no soy. Aquí se puede reír, pero eso se ve para pronto. Esto se ve para pronto. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y si eres? Entonces, ¿dónde estás el domingo en la tarde? ¿Dónde estás cuando tienes tiempo para ganar almas? ¿Eres o no eres? Y si eres, ¿a qué estás jugando? No te resistas a Dios. A nosotros de la iglesia, ¿qué? Te estás resistiendo a Dios. Dios te dice, bautízate. Y tú, ay, no, es que en esa iglesia, es que aquellos. Y Dios te está diciendo, bautízate, 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 obedéceme. Es el primer paso. No te resistas, no te resistas. Y ahí sigues, no, es que yo tengo que tener más tiempo en la iglesia. Es que todavía no conozco bien. No te resistas, bautízate. ¿Eres o no eres? Otro le está diciendo, ya declárate en tu trabajo. No te estés resistiendo más. Declárate que eres cristiano en tu trabajo. No vayas allá con otra máscara. Declárate. ¿Eres o no eres? No te estés resistiendo a Dios. Otro Dios les está diciendo, éntrale al coro y te resistes. Oye, éntrale a servir en la obra de Dios y te resistes. Oye, necesitas venir más a la iglesia y te resistes. Oye, cristiano, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí te duele más. Tú le estás tirando patadas a un aguijón y duele. El domingo en la tarde, si tú eres cristiano, y aquí estamos a las 5 de la tarde y tú estás acostado viendo una película, tú no estás cómodo si de verdad eres cristiano. Tú no estás cómodo. Mientras aquí los cristianos estamos alabando a nuestro Dios bien felices, tú allá, tú estás pegando cosas contra el aguijón. Te estás resistiendo. Y el otro caso es como el de Saulo. Este hombre era un religioso, era un hombre de la religión tradicional, fariseo de fariseos. Y veía que se convertían a cristianos y decía, yo también, no, yo no, yo tengo mi religión. Y más, y Esteban, impactante, no, yo tengo mi religión. Deja tu religión y conviértete a Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón. No te resistas más. En esta tarde hemos compartido para todos, tanto no cristianos como cristianos. Pero todavía hay muchos cristianos que se están resistiendo, ¿verdad? Aunque diga el pastor que tengo que venir en la tarde, no va a venir. Resiste. Lo mencionó el domingo pasado. Aunque digan que tengo que leer la Biblia, no, yo no la voy a leer, yo me resisto. Aunque digan que tengo que hablarle a la gente de Cristo y allá en el trabajo, en mi corazón, Dios me está diciendo, háblale. Me resisto y no le hablo. Me resisto. ¿Y sabes qué? Si eres cristiano, te duele más a ti. Lo único que nos queda es responder como Pablo. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Querido amigo, que dices que no crees en Dios, te resistas. Doblega tu voluntad. Tú sabes que Dios existe. Tú sabes que te ama. Tú sabes que Dios no es malo. Tú sabes que Dios es bueno. Y Él ama a la humanidad a tal grado de dar a su propio Hijo Jesús. Jesús no vino como un engreído altivo, vino como un hombre humilde que se entregó su vida por nosotros.
entregó su propia vida, no mandó a otros, Él entregó la de Él. Siendo Dios mismo, Dios manifestado en carne, puso su vida. Dios no es malo, Dios es el ser más bueno que existe, misericordioso y amoroso. Él te ama. A ti que no crees, dices que no crees en Él, te ama con todo su corazón, murió por ti. A ti que andas en pecados bien fuertes, también te ama. Te ama con todo su corazón. Él murió por ti en la cruz. Cuando Él fue a la cruz fue con gozo porque sabía que estaba muriendo por ti. Te ama con todo su corazón. El Señor pagó en la cruz por ti porque te ama y Él no toma en cuenta todos tus pecados. Si tú has ofendido a Dios con tus pecados, con todo lo que has hecho, Él dice, no, yo no tomo en cuenta tus pecados, yo te amo y te quiero salvar, y no solamente te voy a llevar al cielo cuando mueras, te voy a dar vida eterna, te voy a dar una familia nueva en Cristo, te da tantas bendiciones para ti. Y a ti que eres cristiano, mundano y carnal, y te estás resistiendo a entregarte, ¿a qué te resistes? Si tú sabes que lo único que Dios quiere para ti es algo bueno. Oh, de seguro Dios quiere que yo venga en la tarde para que no me dé tiempo de comprar el mandado y que me vaya mal. Ay, por favor. Ah, de seguro Dios quiere que yo lea la Biblia más y me entregue más y me entregue más y dé mi dinero para quedarme yo pobre y que me enfermen mis hijos y Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué luchas? Nada más ríndete, no luches, ríndete. El hombre, ¿se has visto? Ayer estaban dos muchachos agarrados ahí jugando luchitas, no de verdad estaban jugando luchitas, pero estaban Walter y Dani. Y ni uno se quería rendir. Y le decía a Jorge, ay, tú nomás pégale, y ya significa que te rendiste, porque lo estaba casi desmayando uno al otro. Y no se rindió. Por una cosa que pasó, se les dio risa y se separaron, pero el hombre, así es, no se quiere rendir. Lucha, así como Saulo, así como este muchacho, obstinado, aguerrido. Ahí este cristiano, ven a la iglesia más. Oye, gana almas ahí en tu trabajo. Ay, invita a una a la de damas. No te resistas, hombre, ríndete ya. No te rindas mañana, ríndete hoy. ¿Qué estás esperando? La vida no es eterna, tu vida nada más tiene límite de tiempo, hasta 70, si nos va bien 80. No pierdas más tiempo, ríndete hoy. Pablo se rindió el mismo día que recibió a Cristo y se convirtió en el hombre más impactante, con la excepción de Cristo, en el Nuevo Testamento. No perdió tiempo, no pierdas tiempo más, ríndete hoy. ¿Qué esperas? Es que no te resistas, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Para qué luchas? Vamos a ver.